Hola amigos, los saludo nuevamente. En esta ocasión les traigo un video que a muchos de los que solíamos jugar en las maquinitas o los llamados arcades, les gustará. ¿Quién no jugó alguna vez el legendario King of Fighters? ¿O el Fatal Fury? ¿Quién no le gustaba jugar y contemplar los estajes o localizaciones donde se llevaban a cabo las peleas? Bueno, pues este video trata de ello. De los lugares donde se llevaban las cruentas batallas. Pero haciendo una recopilación de los lugares reales que se basaron los programadores para llevarlos al juego. Créeme, te sorprenderás. Antes de empezar quiero aclarar que la investigación no es mía. La info la saqué de la página que pongo en la descripción del video, y que me pareció de buena manera compartirlo con todos ustedes. Bueno, pues comencemos. Nuestra primera parada será en el continente africano, en Egipto, concretamente en las pirámides y su famosa esfinge, situados en la ciudad de Giza a unos 20 kilómetros al sudoeste de El Cairo. Este emplazamiento aparece en primer lugar en el nivel de Megalithic Age, en World Heroes Perfect. En este juego se puede presenciarse cómo se están construyendo las pirámides, aproximadamente 2500 años antes de nuestra era, y en los juegos de King of Fighters 2000, 2003 y 2011. Hacemos escala en Brasil y su impresionante circuito de Interlagos, situado en los suburbios de Sao Paulo, es uno de los pocos circuitos en los que se corre en dirección contraria a las manecillas del reloj. Este circuito aparece en King of Fighters 2001. La estatua del Cristo Redentor o Cristo de Corcovado es una imagen de 38 metros de altura de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos mostrando a la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Está situada a 709 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional de la Tijuca, en la cima del Cerro del Corcovado. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente 5 años de obras. Considerada la estatua Art Deco más grande en el mundo, es reconocida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. En el genial Sengoku 3, podremos luchar con el final boss de la fase de Brasil precisamente en una recreación exacta de dicha ubicación. Una vez en Nueva York, no podemos perdernos una visita a la Estatua de la Libertad, y años atrás, otra al malogrado World Trade Center, ambos apenas visibles en la fase de Muscle Power, en la primera parte de World Heroes. En Fatal Fury 2 y especial, el WTC vuelve a aparecer más cercano a los luchadores, así como en King of the Monsters 2. La Estatua de la Libertad aparece por su parte en los juegos Aero Fighters 2 y en Cyberleap. El edificio Chrysler de Nueva York aparece en alguna ocasión, fue el más alto del mundo durante 11 meses, hasta 1931, año de finalización en la construcción del edificio Empire State Building, el cual aparece también en varios títulos. Fue el edificio más alto del mundo durante más de 40 años, hasta 1972. Los edificios Chrysler y Empire State aparecen en The King of Fighters 95 y Carnock's Revenge. En The King of Fighters 12 se creó un impresionante escenario en donde pueden verse los edificios más emblemáticos de la ciudad. El puente Brooklyn es todo un símbolo de la ciudad. Fue construido entre 1870 y 1883, y por primera vez se usaban cables de acero en su construcción. Mide 1825 metros de largo, récord de longitud hasta 1889. Aparece en las fases del equipo norteamericano, tanto del King of Fighters 94 y 98. Y por último aconsejamos al viajero no dejar de visitar el bullicioso Times Square, famoso como símbolo de la ciudad por su enorme actividad diaria y su publicidad luminosa. Antes llamado Plaza Longacre, recibió su nombre al tener allí las oficinas del periódico The New York Times. Este lugar aparece en Garou, Mark of the Wolves. En The King of Fighters 11 se planteó la idea de poder luchar en un escenario inspirado en la torre de lanzamiento del transbordador espacial, situado en Cabo Kennedy, en la costa de Florida. Finalmente la idea no cuajó, y el escenario fue desechado. Podía apreciarse el propio transbordador a punto para el despegue, con su depósito central con el propelente para los motores principales, y sus 2 cohetes laterales de combustible sólido llamados boosters. La ciudad de Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada, y es mundialmente conocida por sus casinos y sus espectaculares carteles luminosos.
La ciudad aparece en The King of Fighters 2001, incluyendo también el cartel de bienvenida a la ciudad, tal y como se aprecia en las fotos. El monte Rushmore en Dakota del Sur, tiene tallado en piedra los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, y representa los primeros 150 años de historia de Estados Unidos. Se tardaron más de 10 años en tallarse, entre 1927 y 1941, y se necesitaron 400 trabajadores para poder realizar semejante obra. Esta obra aparece en los títulos Fatal Fury 2 y Fatal Fury Especial. En el estado de California nos encontramos con la ciudad de San Francisco, una de las ciudades más densamente pobladas de Estados Unidos, por detrás de Nueva York. En la ciudad encontraremos el monumento que da entrada al barrio chino de la ciudad, el Chinatown Gate, el cual aparece en uno de los escenarios de Real Bout Fatal Fury 2. La siguiente parada nos lleva hasta Boston, capital y ciudad más poblada del estado de Massachusetts. Sus jardines destacan por su gran belleza, apareciendo en uno de los escenarios de King of Fighters 99. Chicago es la capital del estado de Illinois, y es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos. Es conocida por su sistema de trenes cuyas vías están sobrelevadas de la vía pública, apareciendo en un escenario de Garou, Mark of the Wolves, concretamente la fase de Freeman. Una vez en México, visitamos la Plaza de Santa Veracruz, donde podemos encontrar la iglesia y el Museo Franz Mayer. Podemos encontrar la plaza en el escenario de México en The King of Fighters 2001. Palenque es una ciudad del estado mexicano de Chiapas, cuyo mayor atractivo es su yacimiento arqueológico, en el cual destaca el templo de Palenque, construido por la civilización maya alrededor del año 100 a.C. Este templo aparece en una etapa de The King of Fighters 2002, escenario de gran belleza. Por último, destacamos la aparición en The King of Fighters 2003 del Templo Maya de Chichén Itzá, de gran interés arqueológico y situado en la península del Yucatán. Fue fundado en el año 525 después de Cristo durante la era de declinación de la cultura maya. Construido con fines ceremoniales, se le atribuyen fuertes influencias toltecas, seguramente incluidas en alguna de sus numerosas etapas constructivas a lo largo de los años. Angkor Wat. Es el templo religioso más grande jamás construido, y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Fue el centro religioso y político del Imperio Jemer desde su construcción en el siglo XII hasta su traslado a Bayón, a finales del mismo siglo, y se estima que la población entre sus muros era de aproximadamente de 20.000 personas. El título de King of Fighters 2002 nos muestra este templo, aunque en una versión alternativa del templo en estado ruinoso. El título Voltage Fighter, Go Kaiser, nos ofrece un fabuloso escenario situado en la mismísima Gran Muralla China. Asimismo, la tercera fase de Spin Master transcurre allí, en la mayor construcción hecha jamás por el hombre, cuya longitud es de aproximadamente de 8.850 kilómetros, desde la frontera con Corea, hasta el desierto de Gobi. Se estima que durante su construcción, desde el siglo V al XVI, murieron en ella 10 millones de trabajadores, enterrados en los alrededores de la muralla. Su función fue la de ofrecer protección frente a los constantes ataques de los nómadas de Mongolia y Manchuria, y en su esplendor, durante la dinastía Ming, estaba custodiada por 1 millón de soldados. Una vez aterrizamos en Seúl, podemos admirar el enorme rascacielos de LI-63 Building, un edificio de 60 plantas y 249 metros de altura, inaugurado en 1985. Hace su aparición en dos grandes títulos, en Fifth Fever, escenario de Amba et al., y en The King of Fighters 2002, en la fase de Corea. También en Seúl podemos visitar el Palacio Real de Gyeongbokgung, ordenado construir por el monarca que fundó la dinastía Joseon, con una hegemonía la cual transcurre desde el año 1392 a 1910. Este palacio aparece en dos ocasiones, en The King of Fighters 97 y Real Bout Fatal Fury Especial.
El monumento Namdaemun es una puerta ceremonial construida en tiempos de la dinastía Joseon, con el objetivo de servir como lugar de recepción de embajadores, y también servir para impedir el acceso masivo a la ciudad de Seúl, y para evitar la entrada al área del Tigre coreano, hoy extinto. Sufrió un incendio en 2008 que destruyó gran parte de su estructura de madera. Podemos encontrarlo en los títulos Fatal Fury 2 y Fatal Fury Especial. En The King of Fighters 96 nos encontramos con el monumento Gwanghwamun, la puerta principal del Palacio de Gyeongbokgung en Seúl, el principal y más importante palacio real durante la dinastía Joseon. Tras años de deterioro, fue restaurado y presentado al público en agosto de 2010. El templo Bulguksa está considerado como una auténtica obra maestra del apogeo del budismo en Gyeongju, antigua capital del reino de Silla. Podemos encontrarlo en el escenario de Corea, en The King of Fighters 2001. Kowloon es la parte de la ciudad más poblada, destacando la enorme cantidad de carteles luminosos que encontramos en sus calles. Este barrio es un escenario de The King of Fighters 97. En la zona de Aberdeen, en el sur de la isla de Hong Kong, encontramos el restaurante flotante Jumbo Kingdom, inaugurado en 1976 tras 4 años de construcción. Tiene cabida para 2.600 comensales y cuenta con un servicio de 300 empleados. Este curioso emplazamiento lo encontramos en los títulos Fatal Fury 2 y Fatal Fury Especial. Mientras paseamos por la ciudad, no nos debemos sorprender si vemos algún avión de pasajeros volando sobre la ciudad a muy baja altitud. Debido a la situación de su aeropuerto, es de las ciudades las cuales los aviones deben volar más bajo para poder aterrizar. Esta misma situación ocurre en uno de los escenarios de Real Boat Fatal Fury Especial, el cual recoge también sus pintorescos tranvías como medida para descongestionar el tráfico de la ciudad. En los años 30, en la isla de Bali, surgió un baile llamado Kecak, que consistía en que un grupo de aproximadamente 100 varones bailaban y cantaban formando un gran círculo o semicírculo, como una manera de recordar grandes gestas en los campos de batalla balineses. Esta danza tradicional sirve de inspiración para uno de los escenarios de The King of Fighters 97. En World Heroes nos encontramos con el templo de Sensoji, situado en el distrito de Asakusa en la capital de Japón, Tokio. Es conocido por el enorme farolillo rojo en su entrada, siendo un reclamo para los turistas durante todo el año. Su construcción data del año 628 después de Cristo, y tuvo que ser reconstruido tras su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Existen varios títulos que incluyen en sus escenarios al Neo Geo World, Tokyo Bay Side, un imponente parque temático creado por SNK que se inauguró en marzo de 1999, cerrando sus puertas en mayo de 2001 debido a la situación financiera de SNK. Disponía de más de 7.500 metros cuadrados construidos, y el parque contaba con atracciones ajenas al mundo de los videojuegos. Billares, bolera, karaoke o noria, era alguna de las muchísimas atracciones con las que contaba. En la prefectura de Okinawa está situado el majestuoso castillo Shuri, construido durante el siglo XIV. En sus orígenes fue utilizado como fortaleza y como primer palacio, tras la creación del reino de Shuri. Durante la batalla de Okinawa en 1945 fue totalmente destruido, y en 1992 se reconstruyó usando fotografías y testimonios. En Samurai Shodown 5 especial podemos visitarlo. En King of Fighters 97 tendremos la oportunidad de pelear en un estadio de béisbol, el Koshien Stadium. Fundado en 1935, situado en la prefectura de Hyogo y campo de los Anshin Tigers. El espléndido Beat'em Up Sengoku 3 nos muestra al principio de su última fase, una breve vista del espectacular templo Teji, el cual fue fundado al comienzo del período Heian. El templo data del 796, 2 años después de que la capital japonesa se trasladara a Heian-ki. Junto con el similar templo de Sairin, y el templo de Shingon-in, localizado en el Palacio Heian, fue uno de los 3 únicos templos budistas permitidos en la capital en esa época. En la actualidad es el único de los 3 templos que ha llegado hasta nuestros días. Está situado en el distrito de Minami-ku, al sudoeste de la estación de Kioto. Han sido numerosos los títulos en los que aparece el símbolo de Japón, el monte Fuji.
Se trata de un volcán clasificado como activo, aunque con poco riesgo de erupción, con una altitud de 3.776 metros. Desde tiempos inmemoriales se le consideró un monte sagrado, y no fue hasta la era Meiji en pleno siglo XIX cuando por fin se les permitió a las mujeres subir a la cima. Ha sido fuente de inspiración de numerosos artistas como pintores, escritores o poetas, destacando los trabajos con renombre internacional del pintor Kiyoka Tsushika Okusai, y sus 36 vistas del monte Fuji, de las cuales una sirvió de inspiración para un escenario en Samurai Shodown 5 especial. También aparece en los títulos Fatal Fury 2 o especial, Samurai Shodown 2 y World Heroes Perfect. Como curiosidad, en el escenario del monte Fuji en Samurai Shodown 5 especial nos encontramos con un detalle curioso, y es que al tener la barra de furia completa y haciendo un especial, por unos instantes aparece de fondo una de las 36 xilografías del artista japonés Katsushika Okusai, el monte Fuji despejado. Por último, en esta visita por Japón vamos a irnos a Osaka, ciudad que vio nacer a SNK. En The King of Fighters 95 nos encontramos con la reproducción de un centro Neo Geo Land, creado por la empresa como lugar de ocio y utilizado como banco de pruebas de versiones beta de sus juegos. Sin embargo, no es el único juego en el que vemos tan conocida localización. A continuación repasamos los títulos en los que aparece. En King of Fighters 2003, King of Fighters Maximum Impact 2 y Capcom contra SNK, Millennium Fight 2000. En sus calles destacan los anuncios publicitarios luminosos, siendo el del hombre glico, uno de los más conocidos. La imagen representa a un corredor llegando a la meta en una carrera de 300 metros, que es lo que podías hacer según la empresa, creadora de los palitos con chocolate Mikado, si te tomabas uno de sus caramelos. En Carnage Revenge luchamos junto a este cartel. Una de las paradas obligatorias en la ciudad es su castillo, conocido originalmente como el Castillo de Osaka-jo, construido por orden de Toyotomi Hideyoshi entre los años 1583 y 1598. Jugó un importante papel durante la unificación de Japón en el siglo XVI, y anualmente se celebra en este castillo cada primavera, el florecimiento del sakura, o cerezo japonés. En un escenario de World Heroes 2 aparece el castillo, con cerezos en flor justo detrás de los luchadores. Para moverse rápidamente por la ciudad, el visitante puede utilizar sus trenes. En algunos momentos las vías quedan elevadas de la calzada, dando lugar a enormes puentes como el que aparece fielmente reproducido en The King of Fighters 98, y que corresponde al de la estación de Osaka. También aparece en The King of Fighters 94, aunque de forma menos evidente. A la derecha del escenario puede distinguirse un logo de Neo Geo, que correspondería con el centro de ocio Neo Geo Land de Osaka, abierto en noviembre de 1992. Por último, en The King of Fighter 96 aparece como parte del escenario tanto para el Hero Team como para el Psycho Soldier Team, el antiguo edificio de SNK. En The King of Fighters 11 luchamos frente al antiguo edificio de SNK. Dentro del local, tras el cristal del que en realidad fue la tienda del edificio, nos encontramos además con la mascota no oficial de la marca, G-Mangle. El local fue vendido más tarde y reconvertido en una clínica. En World Heroes 2 Jet, en el escenario de Rasputin, visitamos el Kremlin de Moscú, palabra que en ruso sirve para referirse a la parte amurallada de una ciudad. Este es el más conocido ya que sirvió de residencia a los zares a lo largo de los siglos. Su construcción, comprendida entre los siglos XV y XVII, incluyó entre sus murallas 4 palacios y 4 catedrales. Desde la época de la Unión Soviética, su nombre se ha asociado al gobierno, tal y como la Casa Blanca lo es para Estados Unidos. En Real Bout Fatal Fury 2 aparece en uno de sus escenarios, el templo más importante y el más venerado de toda Tailandia, el Wat Phra Kaeo, situado en Bangkok. Fue construido a partir de 1785, y contiene numerosos edificios, todos ellos sagrados, pero ninguno de ellos está hecho para albergar monjes. También se le conoce como el Templo del Buda Esmeralda. Chiang Mai es una ciudad de Tailandia que se fundó en el año 1296. Si bien en la antigüedad tuvo mucha importancia debido a su posición estratégica en las rutas comerciales, hoy en día se ha convertido en una ciudad moderna sin haber llegado al nivel cosmopolita de Bangkok. En Fatal Fury 2 o especial, y en Carnage Revenge, podemos ver uno de los templos de la ciudad, bien conservado en la actualidad.
La Puerta de Brandeburgo es actualmente un monumento que fue construido entre los años 1788 y 1791 y durante el reinado de Federico Guillermo II de Prusia para dar acceso a la ciudad, y estuvo inspirada en la Puerta de Atenas. Durante la etapa del Muro de Berlín, la puerta quedó sin acceso, tan solo invitados de la RDA o guardias fronterizos podían estar en este lugar. Un bello escenario, una música solemne y un duro jefe final. Hablamos de la lucha final en el castillo ficticio de Mittelbirge, contra Wolfgang Krauser en Fatal Fury 2 o especial. Este castillo y sus interiores están inspirados en uno real, el castillo de Neuschwanstein en Baviera, Alemania, construido a partir del año 1866 por el rey Luis II de Baviera. Hoy día pertenece al gobierno bávaro, quien lo ha reformado con fines turísticos y de hecho, es uno de los puntos más visitados del país. También ha servido de inspiración para otros títulos, como es el caso de Neo Turf Masters. En Real Bout Fatal Fury Especial encontramos un escenario inspirado en la puerta al majestuoso castillo y en Real Bout Fatal Fury 2 volvemos a visitar el castillo, en esta ocasión en el camino de Ronda. La Alhambra, en Granada, es una ciudad fortificada construida a partir del siglo XIII y ampliada a través de los años, destacando el siglo XIV por la culminación del arte andalusí, con la construcción del Patio de los Leones, entre otras obras. Su nombre significa fortaleza roja y se compone de un complejo palaciego y una fortaleza, siendo el lugar de residencia del monarca y de la corte del reino nazarí de Granada. Destaca su decoración interior y su integración global con el paisaje. Es de los monumentos más visitados en España. Su famoso Patio de los Leones tiene un fuerte significado de paraíso musulmán, y lo encontramos en dos títulos, World Heroes 2 Jet, y The King of Fighters 98. En Fatal Fury 2 o especial, al luchar contra Lawrence Lord, nos encontramos con el templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona, un posible error de localización por parte de los programadores, ya que en teoría la lucha se celebra en la Plaza de Toros de Pamplona, y es la obra maestra de Gaudí, quien en 1884, y con tan solo 31 años, asume el proyecto, el cual jamás dejaría de trabajar en él. De un estilo modernista, destacan las torres cónicas apuntaladas sobre los portales, que dan al espectador una sensación de elevación ascendente a toda la fachada. Las obras aún no han finalizado, y se ha proyectado que finalmente disponga de 18 torres en total. En Spin Master empezamos el juego saliendo del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 11º mayor aeropuerto del mundo, empezando su actividad en abril de 1931. Es el escenario más genérico de todos, ya que tan solo podemos apreciar la puerta de entrada y el cartel en el que se lee Madrid Airports. La bandera aparece sin el escudo. En The King of Fighters 11 tenemos el privilegio de poder luchar cerca del acueducto de Segovia, con vistas también al Alcázar de Segovia, un acueducto construido a principios del siglo II por los romanos, siendo la construcción civil romana más importante en España. A pesar de su pequeña parte conocida, la que discurre por la ciudad, en realidad el canal recorre aproximadamente 17 kilómetros, al traer agua desde el pozo de una sierra cercana a Segovia. A pesar de haber sido parcialmente destruido por los musulmanes en el año 1072, fue reconstruido en el siglo XV. Su parte más alta mide 28 metros de altura, con 6 metros de cimientos. El Arco de Triunfo de París es probablemente el más famoso del mundo. Fue encargado por Napoleón Bonaparte al prometer a sus soldados que volverían a París bajo arcos de triunfo tras la victoria de la batalla de Austerlitz en 1805, y se construyó entre 1806 y 1836, con un diseño basado en el Arco de Tito de Roma. Posee una estatua en cada uno de sus 4 pilares: el triunfo, la paz, la resistencia y la marsellesa. Aparece en el escenario de Jin en Carnot's Revenge, en The King of Fighters 12, y en Aero Fighters 2. En el mismo escenario que el anterior monumento, también podemos apreciar la Torre Eiffel, una torre de hierro forjado construido durante más de 2 años para ser mostrado en la Exposición Universal de París en 1889. Hoy en día es el símbolo de Francia y de su capital, París, y con sus 325 metros de altura, fue la obra más alta durante más de 40 años, hasta la construcción del edificio Chrysler en 1930. Sirvió antiguamente como centro de pruebas de comunicaciones del ejército y hoy en día es un lugar de interés turístico y como emisora de programas de radio y televisión.
En el escenario de Jin también podemos apreciar un Citroën 2CV, el mítico vehículo de la marca construido desde 1948 a 1990, con una producción total que superó los 5 millones de unidades. El famoso monumento también aparece en uno de los escenarios de King of the Monsters 2, y en Aero Fighters 2. El Palacio de Versalles es un edificio que se construyó como residencia real, ya que Luis XIV quiso trasladar la corte desde París hasta aquí, que en aquella época era un lugar tranquilo y alejado de los problemas. Las obras comenzaron en 1661 y se realizaron diversas ampliaciones que finalizarían en 1692, convirtiéndose en el complejo monárquico más importante de Europa. El lujo está presente en cada rincón del palacio, y dos de sus salones, el Salón de Mercurio y de Hércules, sirven de inspiración para los escenarios de Charlotte en Samurai Shodown y Samurai Shodown 2. El Partenón, situado en la Acrópolis de Atenas, es uno de sus principales templos. Fue construido con mármol blanco del monte Pentélico por orden de Pericles, como agradecimiento a los dioses por su victoria sobre los persas, entre los años 447 y 432 antes de nuestra era. Pese a mantenerse casi intacto a lo largo de los siglos, una enorme explosión destrozó gran parte de su estructura al ser utilizado como polvorín por los turcos en 1687, y además de eso, a principios del siglo XIX y por orden del embajador británico Elgin, la mayor parte de su decoración fue quitada y vendida al Museo Británico, donde se sigue exhibiendo hoy en día. En el fantástico juego Spin Master, podremos verlo en una de sus fases, la cual está inspirada en las ruinas de dicha acrópolis. Podemos visitar también la Torre de Pisa en la región de la Toscana, empezada a construir en el año 1173 y acabada 200 años más tarde. Empezó a inclinarse nada más empezaron las obras, y tras un breve período cerrada al público, por fin se llevaron a cabo las reformas necesarias para poder ser visitada de nuevo en 2001. Mide 56 metros de altura y su escalera interna en espiral cuenta con 294 escalones. Aparece en los títulos Fatal Fury 2 o Especial, en Venecia, presuponiendo un error adrede por parte del equipo de programación, y en The King of Fighters 2002. El puente de Rialto, en Venecia, es una obra que data del año 1591, sin embargo no fue siempre un puente de piedra, ya que existen documentos que señalan la existencia del mismo puente primero como puente flotante y luego como puente de madera con dos rampas y una sección central, de misma figura que el actual. Se le llama así porque fue precisamente el auge del mercado de Rialto el que hizo necesario la construcción de un puente de mayor envergadura, ya que de cada vez era mayor el número de personas que necesitaban cruzar el canal. Este puente lo encontramos en Fatal Fury 2 o Especial, y en The King of Fighters 2001. Asimismo encontramos una recreación de los canales de la ciudad en la fase de Italia, en el fantástico Sengoku 3, que si bien no tiene una ubicación exacta en la realidad, no se le puede negar la influencia de dicha ciudad en la creación del escenario. Por último, en The King of Fighters 94 podemos disfrutar de las vistas de la ciudad, durante la lucha en uno de sus canales. La ciudad está compuesta por 120 pequeñas islas, unidas entre sí en total por 455 puentes. Si bien se sabe de la existencia de habitantes durante la época romana, pescadores y gente humilde, no fue hasta la Edad Media que empezó a popularizarse como núcleo urbano. El Coliseo de Roma es un anfiteatro construido entre los años 70 y 80 de nuestra era, bajo órdenes del emperador Vespasiano, el cual tenía una capacidad para 50.000 personas, gracias a sus 80 filas de gradas. Su inauguración duró 100 días, donde tuvieron lugar toda una serie de espectáculos. Luchas de gladiadores, caza de animales y representaciones de gestas en la mitología clásica y grandes batallas pasadas. Después de la caída del Imperio Romano cayó en decadencia, incluso expoliado de sus piedras para construir edificios en la ciudad, aunque se consiguió detener esta tendencia y hoy es uno de los lugares más visitados de toda Italia. Podemos encontrarlo en Fatal Fury 2 o Especial en la fase de Andy, en Venecia, un error adrede por parte del equipo de programación, y en Carnage Revenge, estos dos últimos con vistas desde el interior del mismo.
En The King of Fighters 97 una de las peleas se celebra durante las fiestas del Día de la Ascensión, festividad que coincide con el famoso Gran Premio de Mónaco, una carrera de velocidad muy agotadora y peligrosa para los pilotos, con continuos cambios de rasante y curvas muy cerradas. Es el Gran Premio que cuenta con mayor prestigio entre los pilotos de Fórmula 1. A pesar de haberse acabado de construir en 1920, se recordará que fue en 1933 la primera vez en un Gran Premio, que la parrilla de salida se formó en base a los tiempos de entrenamientos y no por sorteo. El Big Ben es el nombre con el que se conoce la torre del reloj del Palacio de Westminster, de 96 metros de altura. Aunque en realidad dicho nombre oficialmente solo haga referencia a la gran campana que alberga en su interior de 13 toneladas. Es un símbolo totalmente asociado a Londres y al Reino Unido, y su construcción data de mediados del siglo XIX, cuando en 1834, un incendio asoló el viejo palacio. Tiene una más que merecida fama de fiabilidad, y curiosamente durante la Segunda Guerra Mundial, siguió dando la hora con perfecta puntualidad. Aparece en un escenario de Aggressor Soft Art Combat, y en The King of Fighters 12. El London Eye, todo un símbolo de la ciudad, acabó de construirse en 1999 y fue abierto al público en marzo del 2000. Es la tercera noria mirador más grande del mundo, con 135 metros de altura y permite una vista aérea de la ciudad realmente espectacular. En The King of Fighters 11 se propuso un escenario cuyo combate transcurre dentro de una de sus enormes cabinas. El puente de la torre es un puente levadizo que cruza el río Támesis, construido en 1894 como necesidad para el tráfico rodado dado el gran auge que tenía la ciudad en esa época. Mide 244 metros de longitud, y su altura es, en cada torre, de 65 metros. Antiguamente el sistema de elevación de las levas consistía en tecnología basada en máquinas de vapor y acumuladores, y hoy, a pesar de usarse modernos sistemas eléctricos, aún se conservan y están abiertos al público. Aparece en el escenario de Billy Kane en Fatal Fury 2 y especial, y en The King of Fighters 94 con el Female Team. En The King of Fighters 2003 podemos contemplar toda una obra de ingeniería. El reloj astronómico de Praga, el cual data de la época medieval y está situado en la pared sur del ayuntamiento de la ciudad vieja de Praga, siendo una conocida atracción turística. Sus esferas muestran las horas, la posición del sol y de la luna, los 12 apóstoles cuando el reloj da las horas, y los meses del año. Está rodeado de 4 figuras: la vanidad, la avaricia, la muerte y la lujuria. La parte más antigua, que corresponde con el mecanismo del cuadrante astronómico, data del año 1410. Big Ben en Fatal Fury 2 y Fatal Fury Especial, nos invita a visitar Uluru, también conocido como Ayers Rock, es una enorme formación rocosa de arenisca situada en el centro de Australia, y uno de los mayores monolitos del mundo, con sus 350 metros de altura, 9 kilómetros de longitud, y nada menos que 2,5 kilómetros de profundidad, bajo tierra. Hoy en día es uno de los iconos naturales más importantes de Australia, con un especial atractivo en su superficie, ya que cambia de color en función de la inclinación de los rayos solares. Bueno amigos, eso ha sido todo por el momento, espero les haya gustado esta recopilación. Es cierto que me faltaron muchos más, pero si se dieron cuenta, son presentados solo títulos de la extinta Neo Geo y SNK. Sacaré la segunda parte con títulos de otras compañías desarrolladoras, pero esto sucederá dependiendo que tanto les guste esta primera parte. Les mando un saludo. Like si te gustó y te invito a suscribirte. Hasta la próxima.